Y de esa manera entonces vamos a ver cómo herramientas como Kantan Software nos van a permitir precisamente optimizar todos esos recursos que Natalia nos mencionaba en la presentación y cómo a través de la inteligencia artificial pues vamos a tener la posibilidad de optimizar aún más los recursos dentro del software. Nosotros somos un software tipo SaaS, es decir, nosotros podemos acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo con acceso a Internet, desde cualquier explorador, a través de una dirección de acceso y a través de usuarios y contraseñas vamos a poder acceder a nuestra plataforma. Una vez accedamos dentro de la plataforma, pues vamos a tener una pantalla de inicio donde vamos a tener la posibilidad de navegar por las diferentes aplicaciones. Nosotros somos una aplicación, un software modular, es decir, que tenemos un módulo para cada necesidad y alcance de los sistemas de gestión. Y la idea es que el software sea lo más intuitivo posible para lograr lo que necesitamos todos, que es optimizar recursos y algo tan importante como es el tiempo, ¿verdad? De esa manera, en la pantalla inicial vamos a tener un mapa de navegación que nos va a simular a través de un río el nacimiento y el recorrido lógico de un río que simula pues las aplicaciones desde el nacer del sistema de gestión, desde la planificación del sistema de gestión y a través de la navegación del río vamos pasando por todas esas aplicaciones correspondientes al ciclo PHBA hasta desembocar en las aplicaciones correspondientes a mejora continua. Si esta navegación de pronto no es clara o de pronto no es tan fácil navegar, para mí es muy sencillo en este caso seleccionar la aplicación que yo requiero. También tenemos en la parte superior la posibilidad por numeral de la norma poder acceder a cada una de las aplicaciones correspondientes a ese numeral y de esa manera también podemos acceder a las diferentes aplicaciones. También en la parte superior vamos a tener la posibilidad de buscar la aplicación correspondiente, por ejemplo, digitando una palabra clave y la plataforma pues me va a buscar la aplicación correspondiente. Bien, pero esto es ya cuando tengamos el acceso a nuestra plataforma, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones también podemos tener la necesidad o tenemos la dificultad, mejor, de que no sabemos cómo iniciar, ¿verdad? Cómo iniciar, cómo iniciamos el proceso de implementación de un sistema de gestión, qué es lo que tengo que hacer, qué dificultades tengo, qué debilidades, fortalezas de mi sistema de gestión tengo y cómo lo optimizo o lo digitalizo en mi sistema de gestión en Kantan Software si ni siquiera sé por dónde empezar. Pensando en todo, voy a compartirles la pantalla de mi celular. Nosotros, además del software, contamos con diferentes aplicaciones móviles que nos permitirán, pues precisamente, optimizar la necesidad que tengan ustedes, sobre todo si no sabemos o no tenemos una guía inicial de por dónde iniciar, ¿vale? En este momento les agradezco si me confirman si están viendo la pantalla de mi celular. En este caso, cada vez que yo cambio una pantalla los voy a molestar para que me confirmen si la vemos ahí. Gracias Clemente, gracias Jorge, perdón, Germán, Rodrigo, Luis Edgar, bien, perfecto. Pensando en esa necesidad de que no sabemos en muchas instancias qué hacer, ¿verdad? Nosotros desde la App Store, si es un dispositivo con iOS o desde la Play Store, si es un dispositivo con Android, tenemos disponibles para ustedes una aplicación que se llama Kantan Gap Analysis, que ustedes están viendo en pantalla ahí, la tienda de aplicaciones de Apple. Y esa aplicación en este momento, si ustedes la quieren descargar, es completamente gratuita. No tienen que tener ningún pago, ningún contrato con nosotros, ningún elemento adicional más que tener un celular que tenga una tienda de aplicaciones y descargarla. Esta aplicación, ¿qué les va a permitir? Al momento de acceder a la aplicación les va a permitir les va a pedir, perdón, una serie de datos necesarios para funcionar, como por ejemplo el tamaño de su organización, a qué se dedica su organización, cuál es el rol que ustedes tienen dentro de la plataforma. Y eso inicialmente para poder acceder con un usuario y contraseña, pero es una aplicación que a través de inteligencia artificial, con esos datos que inicialmente ustedes introdujeron en la aplicación, van a poder complementar cuando realicen un diagnóstico del estado en que se encuentra su sistema de gestión y utilizando inteligencia artificial les va a permitir saber qué es lo que ustedes tienen de debilidad en su organización, qué deben hacer y de esa manera pues tener una entrada para poder definir las necesidades de su sistema de gestión. Una vez accedamos a la aplicación, pues tenemos una serie de navegaciones, ¿vale? Una serie de funcionalidades dentro de la aplicación. Aquí tenemos unos documentos de buenas prácticas y esta funcionalidad que tenemos acá es para poder crear un diagnóstico del sistema de gestión. Si yo le doy clic a la creación del sistema de gestión, me aparecen todas las normas disponibles para hacer el diagnóstico, todas las normas que tenemos contratadas con Kantan Software. Y dependiendo de la norma que yo quiera hacer el diagnóstico, pues simplemente lo selecciono y empiezo a diligenciar
pues el diagnóstico o el autodiagnóstico de cómo se encuentra mi sistema de gestión. En este caso, seleccioné ISO 9001, pero puede ser cualquier norma que ustedes requieran. Al momento de comenzar el diagnóstico, la plataforma, perdón, la aplicación va a ir dando los numerales y va a ir pasando haciendo un recorrido por la norma que ustedes seleccionaron para ir revisando cada uno de los debes de la norma y ustedes pueden ir dando información a la aplicación y con esa información la aplicación utilizando inteligencia artificial, ya lo vamos a ver más adelante, nos va a dar un diagnóstico completo de cómo se encuentra la situación de su organización. Aquí, por ejemplo, pasamos por el numeral 4.1, comprensión de la organización y el contexto, y empezamos a responder las preguntas. La organización ha determinado las cuestiones internas y externas que son pertinentes para su propósito y dirección estratégica y que afectan la capacidad de lograr los resultados previstos del sistema de gestión. Ustedes deberán responder, obviamente, lo más objetivos posible. La idea es que este diagnóstico les ayude a ustedes a tomar decisiones frente a la necesidad que tienen actualmente su sistema de gestión. Y tenemos aquí las respuestas ya definidas. Me encuentro en la etapa de inicio de este numeral, estoy en desarrollo, ya está implementado, ya está establecido, ya está muy maduro o muy optimizado. En este caso voy a seleccionar, por ejemplo, en desarrollo y por cada pregunta ustedes van a tener la posibilidad de hacer observaciones textuales, ¿vale? Con el fin de que este contexto que ustedes le den a la aplicación, la inteligencia artificial lo analice y les dé un resultado mucho más acertado a la realidad de su organización. Y no solamente va a estar en la capacidad de leer las observaciones que ustedes hayan indicado por cada numeral, sino también ustedes van a poder introducir evidencias, van a poder introducir imágenes, archivos que tengan en su dispositivo, con el fin de que la inteligencia artificial también los revise como parte de la respuesta de cada numeral y puedan determinar de una manera más acertada qué es lo que está pasando con ese numeral en el que ustedes están respondiendo que se encuentra, por ejemplo, en desarrollo. Aquí voy a tomar una captura de mi equipo y ya de esa manera pues tenemos la posibilidad de ir adjuntando las evidencias de cada numeral. De esa manera pasamos por toda la norma, aquí seguimos con la organización, seguimos con el siguiente grupo, con el numeral 4.2 y de esa manera pues podemos responder cada una de las preguntas que tenemos. Ya cuando finalicemos el diagnóstico o nuestro autodiagnóstico, pues aquí en la parte inferior vamos a poder guardar y cerrar y de esa manera pues vamos a completar el diagnóstico. ¿Qué va a pasar al momento de completar el diagnóstico? La plataforma les va a enviar el resultado al correo electrónico del usuario que está haciendo el diagnóstico, pero también lo va a tener almacenado en la plataforma para que ustedes puedan eh, visualizarlo. Aquí, por ejemplo, voy a ver diagnósticos ya realizados del, de la ISO 9001 que ya tengo previamente diligenciados. Aquí vemos, por ejemplo, que acabo de crear uno, ¿vale? Y todavía no lo he completado, pero esto se encuentra aquí abierto. Pero aquí en la parte final hay unos que ya están completados. Voy a abrir cualquiera de ellos, vamos a abrir este. Es un diagnóstico que yo ya hice previamente, por supuesto. Vamos a descargar el informe. Ese informe lo podemos descargar o lo podemos enviar por correo electrónico si ustedes lo quieren. Voy aquí a girar un poco la pantalla de mi celular para que se vea un poco más claro. Y este es el resultado del diagnóstico que se haya ejecutado. Bien, entonces aquí vamos a tener la información del registro, cuándo lo hice, quién lo hizo, la información de la empresa que ustedes han introducido al momento de crear el usuario, de qué país es la organización, cuánto me demoré haciendo el diagnóstico y el estado actual de ese diagnóstico. Vamos a tener aquí los resultados estadísticos del diagnóstico global, del cumplimiento general, pero también por cada numeral de acuerdo a las respuestas que hayamos indicado en el autodiagnóstico. ¿Vale? Vamos a tener también aquí todo el resultado por cada numeral y vamos a tener aquí el resultado en detalle de las respuestas que tuvimos en cada uno de los elementos que evaluamos. Aquí vamos a tener las observaciones textuales y si tenemos evidencias de esa pregunta va a aparecer que sí y al final nos va a mostrar también las evidencias que cargamos como parte de la información del informe. Aquí en la parte final, luego de que pasemos por toda la información del detalle de las respuestas, vamos a tener una información gráfica también del resultado de los diagnósticos por cada uno de los numerales, por cada uno de los grupos de preguntas, ¿vale? Y aquí al final, lo más interesante y por lo cual, pues, los invitamos a que ustedes utilicen esta aplicación de manera gratuita. Bueno, en este diagnóstico no lo tengo, permítanme un segundito, voy a abrir otro, cualquiera, este. Vamos a ver si lo tengo. Porque al final de esta información vamos a tener la posibilidad de tener el análisis por parte de la inteligencia artificial, en donde me va a decir también, vamos a verlo acá, cuál es el comentario inicial del diagnóstico. Esto a partir de lo que les estoy mostrando en este momento, es el resultado que hace la inteligencia artificial desarrollada por nosotros para establecer cuál es el grado de madurez de su sistema de gestión.
Aquí nos dice que nos ofrece este diagnóstico una visión completa del sistema de gestión, en este caso de calidad, y nos va a hacer un resumen del diagnóstico con base a las respuestas que dimos en el diagnóstico que evaluamos. Aquí vamos a decir que, por ejemplo, las preguntas que respondimos en etapa de inicio, dice que hay varias áreas críticas que se encuentran a un nivel inicial, incluyendo la determinación de cuestiones internas y externas. ¿Esto por qué? Porque muy seguramente en el diagnóstico respondí que pues estoy mal o estoy iniciando apenas la de cuestiones internas y externas y la gestión de requisitos del cliente. Esto sugiere una falta de definición clara y planificación estratégica. Y de esa manera entonces nos va a resumir todas las respuestas, nos las va a agrupar todas las respuestas y nos va a hacer un análisis DAFO donde nos va a decir cuáles son las debilidades de nuestro sistema de gestión actualmente, cuáles son las amenazas de nuestro sistema de gestión, cuáles son las fortalezas, oportunidades y una conclusión de cómo se encuentra su sistema de gestión actualmente. Todo esto a través de inteligencia artificial, leyendo o analizando la información que ustedes han aportado al momento de realizar el diagnóstico. Otra cosa interesante de esta inteligencia artificial es que no solamente nos va a dar el diagnóstico, las conclusiones, sino que también nos va a proponer qué es lo que debemos hacer por cada elemento que necesita una intervención o un mejoramiento de ese elemento que estamos apenas iniciando. Nos va a decir por cada uno de los numerales de la norma qué actividad debemos hacer, nos va a sugerir qué debemos hacer, nos va a recomendar el plazo dependiendo la criticidad del estado actual de ese elemento y nos va a sugerir un responsable. Obviamente la aplicación no conoce toda la organigrama de su organización, pero va a sugerir un responsable con base a la jerarquía que él considera quién debería ser el responsable, ¿vale? De esa manera tenemos planes de acción específicos por cada debilidad de nuestro sistema de gestión y de esa manera ustedes tienen, aquí pues es largo, todo el diagnóstico nos va a dar un elemento muy específico de qué es lo que está pasando con nuestro sistema de gestión. Y esto es un elemento de entrada importantísimo para ustedes, y sobre todo si no sabemos, en este caso, si por ejemplo estamos apenas iniciando en nuestra organización, no sabemos qué debemos hacer, soy nuevo en la organización, apenas estoy aprendiendo a implementar sistemas de gestión o quiero ayudar, ya lo tengo implementado, pero quiero ayudarme a ver cómo me encuentro en este momento y qué planes de acción puedo mejorar mi sistema de gestión. Entonces es una herramienta supremamente valiosa a mi concepto para que ustedes tengan la posibilidad de tener un diagnóstico en tiempo real. Esto no se demora, es inmediato para que ustedes tengan el conocimiento de ese aplicativo. Bien, ese es nuestro elemento inicial en donde ya empezamos a ver cómo la inteligencia artificial pues nos ayuda desde el minuto cero, ¿no? No sabemos qué hacer y tenemos la aplicación para poder pues definir el elemento inicial. Bien, ya utilizando nuestro Kantan software y ahora sí con nuestros usuarios y contraseñas, nuevamente pensando en la inteligencia artificial, cómo nos puede ayudar, también contamos con un asistente de inteligencia artificial desarrollado por nosotros mismos. Ese asistente Cantana se llama en nuestro software. Eso es un asistente 24/7 disponible para ustedes para que lo utilicen como experto en la herramienta, ¿vale? Como experto en la herramienta o como experto en las normas que ustedes tengan definidos con nosotros. El asistente va a estar actualizado en todo momento con base a la información que ustedes tengan en la plataforma y también pues con contexto que se le ha otorgado desde nuestro desarrollo para que él sepa con quién está hablando, por ejemplo, cuáles son las normas que ustedes tienen contratadas, cuál es el contexto de la información. Aquí, por ejemplo, yo lo voy a utilizar, por ejemplo, si supongamos que no he definido los procesos de mi organización. Entonces aquí, por ejemplo, le puedo decir cómo defino o cuáles deberían, por ejemplo, deberían ser los procesos para una empresa del sector logístico, por ejemplo. Obviamente estoy haciendo una pregunta muy general. Ustedes entre más contexto le den a la pregunta o al asistente, él va a ir aprendiendo de ustedes y mejor respuesta les va a dar, ¿vale? Para una empresa del sector logístico, por ejemplo. Entonces aquí el asistente lo voy a utilizar para que me ayude como un experto en la norma, ¿vale? En la norma. Él me va a dar la sugerencia, por supuesto, en esta demostración, pues no tiene mucho contexto de la información que está en el software en este momento, pero me va a ayudar para que yo lo utilice para que pueda aportarme a mí desde el conocimiento que tiene este asistente y me pueda ayudar a mejorar mi sistema de gestión. Aquí, por ejemplo, nos dice aquí, utilizar la aplicación para ver todo. Aquí me funcionó. Eh,
me funcionó como experto de la plataforma. Dice cómo visualizo el mapa de proceso, utilizar la aplicación para ver todos los procesos en mapa visual, creación de procesos y fichas de caracterización, relación con otras aplicaciones, administración de la aplicación, y lo estoy utilizando en este caso como un asistente experto en la plataforma. Aquí, por ejemplo, le puedo decir qué elementos debe contener una política de calidad, por ejemplo. Y el asistente me va a ayudar a encontrar esos elementos. Entonces, fíjense que yo desde cualquier momento ustedes tienen un asistente que les va a brindar las respuestas adecuadas para la necesidad que ustedes tengan, tanto de su sistema de gestión como del uso de la plataforma. Y aquí me va a dar los elementos necesarios que yo debo considerar para tener una política de calidad. Aquí, por ejemplo, dice acá, una política de calidad debe incluir varios elementos claves, por ejemplo, el compromiso de la dirección, la orientación al cliente, objetivos de calidad, mejora continua, requisitos normativos y legales, comunicación, revisión y actualización. Y aquí podemos seguir compensando con Cantana, pues todo el tiempo necesario. Si yo me salgo de la visualización del asistente y me dirijo a alguna aplicación, la conversación se mantiene mientras que yo me esté manipulando la herramienta. Obviamente cuando cierre la sesión, esto se va a eliminar el historial, pero él va a ir aprendiendo del contexto que le estamos dando a lo largo del tiempo del uso de la plataforma. Bien, entonces fíjense que nosotros tenemos la inteligencia artificial como un elemento clave, ¿vale? Un elemento clave para que ustedes empiecen a optimizar algo muy valioso que es el tiempo. Venga, todo lo tengo centralizado desde mi Kantan software y desde allí puedo administrar y optimizar mi sistema de gestión, pero también puedo aclarar las dudas que tenga sobre cualquier elemento. También lo puedo utilizar para que me diga qué es lo que estoy haciendo mal, qué es lo que necesito mejorar y no se salgan del sitio principal que es administrar su sistema de gestión desde una herramienta tan poderosa como es Kantan Software. Bien, ya ahora sí dentro del Kantan Software, pues recuerden que les dije que somos una herramienta modular, es decir, tenemos un módulo para cada necesidad del sistema de gestión y ya dependiendo de lo que ustedes quieran ingresar, pues vamos a ver diferentes aplicaciones. Dándole seguimiento o haciendo una coherencia con lo que con lo que Cantana me dijo sobre la deficiencia del mapa de procesos, pues yo puedo acceder, por ejemplo, a aplicaciones como esta, el mapa de proceso, donde yo voy a poder definir mi mapa de procesos de la organización. Esto es totalmente personalizable por ustedes. Esto es un ejemplo que estoy mostrando en este momento. Aquí aparecerá el mapa de procesos de su organización con los procesos específicos. Y por supuesto, aquí en las fichas de caracterización del proceso, pues vamos a tener todos los procesos definidos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo quiero acceder al proceso de operaciones y logísticas, pues accedo y aquí vamos a visualizar directamente la ficha del proceso de logística, por supuesto. Cada uno de estos datos de la ficha del proceso pues tiene la información correspondiente a las entradas, salidas, indicadores del proceso, quién es el responsable. Vamos a poder guardar versiones de las diferentes fichas de caracterización para que ustedes guarden la trazabilidad y al momento de poder definir o de poder utilizar los procesos, esos procesos, haciendo caso a lo que nos indica las normas ISO, ¿vale? Alcance determinado por procesos, ¿verdad? Vamos a ver que los procesos interactúan con las diferentes aplicaciones. En ese sentido, por ejemplo, si yo reporto una no conformidad, que es otra aplicación que tenemos disponibles para ello, automáticamente las no conformidades relacionadas en este ejemplo para el proceso de logística, pues van a quedar relacionadas directamente en la ficha de caracterización y yo puedo hacer una visualización de cuáles son las no conformidades que tenemos disponibles o que se han reportado a lo largo del tiempo hablando del proceso logístico. Por ejemplo, si tengo indicadores asociados al proceso logístico, que es otra aplicación que tenemos disponible para medir indicadores, yo puedo ir visualizando acá, vamos a hacer un corte al 2024, por ejemplo, vamos a hacer un corte al 31 de diciembre, y yo puedo visualizar cómo se encuentran los indicadores asociados al proceso logístico. Aquí tenemos, por ejemplo, un porcentaje de proveedores evaluados, bueno, aquí está repetido el indicador, y aquí nos va a visualizar el resultado de cada uno de los indicadores individualmente y cómo va el avance del proceso, es decir, cómo va el cumplimiento de los indicadores asociados al proceso, en este caso logístico, mensualmente y anualmente, cómo va a ir viendo el cumplimiento. Y así con cada aplicación, si ustedes hacen una evaluación de riesgos por proceso, pues aquí me va a indicar cuáles son los riesgos identificados para el proceso logístico que proviene de otra aplicación que se llama gestión de riesgos. Y aquí en una sola visualización vamos a ver cómo es el diagnóstico o cómo se encuentran los riesgos asociados al proceso logístico. Y así con cada una de las
las aplicaciones a medida que ustedes vayan utilizando las aplicaciones desde una sola visualización, que es el mapa de procesos, van a poder tener un control total de cómo se encuentra su sistema de gestión. Bien, ya tenemos otro tipo de aplicaciones, por supuesto no voy a alcanzar en este espacio a mostrarlas todas, quisiera mostrárselas todas, pero por tiempo no las voy a mostrar. Voy a mostrarles algunas tipologías de aplicaciones y ya con esa primera entrada, pues ustedes se podrán hacer una idea del alcance que tenemos nosotros. Tenemos aplicaciones como por ejemplo análisis del contexto, que son aplicaciones de tipo BPM, en donde ustedes van a poder pues desarrollar los análisis del contexto de su organización. Y este tipo de aplicaciones de tipo EPM funciona por etapas, en donde cada una de las etapas corresponde a un responsable dentro de la organización. Esto se llaman tareas también dentro de la plataforma. Cada una de estas fases tiene un responsable. La plataforma puede emitir recordatorios a las personas responsables en caso de que hayan olvidado que tienen una tarea pendiente dentro de la plataforma. Puede generar avisos de que se ha asignado una tarea dentro de la plataforma. Y aquí ustedes van a poder hacer todo el proceso de evaluación del contexto con una metodología ya establecida dentro de la plataforma para poder desarrollar su análisis DOFA y poder determinar cuáles son los riesgos y oportunidades que ustedes tienen definidos o que ustedes han identificado a lo largo del proceso de análisis de contexto. En ese sentido, todas las aplicaciones se conectan entre sí, es decir, desde un análisis de contexto yo voy a poder relacionar oportunidades y riesgos y esas oportunidades o riesgos van a quedar almacenadas dentro de la plataforma para posteriormente, a partir de el inventario de los riesgos y oportunidades que ustedes tengan, vayan a aplicaciones como por ejemplo gestión de riesgos y van a poder evaluar esos riesgos y oportunidades que ustedes hayan determinado dentro de su sistema de gestión. Por ejemplo, aquí tenemos la ISO 9001 matriz de riesgos y aquí vamos a utilizar a partir de una metodología existente dentro de la plataforma, porque Cantan la ventaja es que ya viene listo para utilizar, no tienen que gastar tiempo en implementación, en parametrización, ya viene lista dentro de la plataforma. Y aquí ustedes van a poder, por ejemplo, identificar los procesos de la organización, poder identificar por cada uno de los procesos los riesgos asociados y este inventario de riesgos, recuerden que lo hemos venido alimentando naturalmente desde todo el proceso de, por ejemplo, análisis del contexto, pero también habrán riesgos que se hayan detectado de un análisis de partes interesadas o riesgos que se hayan identificado directamente en un análisis de riesgos o de una revisión por la dirección. Entonces, fíjense que el proceso natural del sistema de gestión es ir haciendo el proceso naturalmente. Yo hago una revisión por la dirección y ahí puedo identificar riesgos. Y desde esa identificación, pues yo voy a tener almacenada la información para posteriormente evaluarla dentro de esta metodología. Una vez evaluemos los riesgos definidos de cada proceso, pues vamos a evaluar los riesgos a través de una metodología de matricial de qué tan probable es que ese riesgo se materialice y si se materializa, qué tan impactante es para la organización. Y aquí simplemente dando un botón guardar, de manera muy rápida, la plataforma a través de la metodología definida, pues nos va a dar el nivel de riesgo inherente. Y vamos a tener la posibilidad también de identificar los controles necesarios para cada uno de los riesgos identificados. Y una vez identifiquemos cada uno de los controles, que también vamos a tener un inventario de controles dentro de la plataforma, ustedes van a tener disponible un inventario de controles aquí disponible a medida que vayan utilizando la plataforma. Y aquí vamos a tener entonces la posibilidad de valorar la eficacia y efectividad de los controles para posteriormente, con esa evaluación de la eficacia, poder determinar si esos controles si son eficaces, si me han ayudado a mitigar el riesgo inicialmente evaluado a través de una metodología ya establecida en la plataforma y de esa manera ustedes van a poder crear planes de tratamiento para todos esos riesgos que ustedes consideren no tolerables para su organización y poder programar planes de acción dentro de la plataforma que les ayuden a pues determinar las acciones necesarias para mitigar esos controles, esos riesgos, ¿verdad? Aquí directamente dentro de la funcionalidad de la plataforma, pues vamos a poder ver el resultado de esa evaluación, que es la matriz completa, ya una vez diligenciada completamente vamos a tener la posibilidad de tenerla y exportarla si la necesitamos exportar. Y vamos a ver a través de informes, por ejemplo, tener la posibilidad desde esta metodología. Estoy hablando de la metodología de, en este caso, riesgos de ISO 9001, pero tenemos todas las normas disponibles. Y a través de un gráfico de burbujas o un mapa de calor, poder identificar cómo se encuentran los riesgos, ¿vale? Enfocados en la metodología establecida. Y aquí yo puedo hacer una comparativa, por ejemplo, en cómo se encontraba el riesgo inherente y el riesgo residual. Aquí yo voy a poder ver por cada uno de los riesgos cómo se encontraban inicialmente y cómo finalizaron después de hacer la evaluación la implementación y evaluación de la eficacia de los controles. Bien, perfecto.
Aquí también desde el panel de gestión vamos a tener la posibilidad de poder ver gráficas adicionales en donde ustedes van a poder hacer comparativas, por ejemplo, entre el impacto inherente, qué porcentaje de los riesgos se encuentran en un nivel de impacto, por ejemplo, muy severo, moderado, y de poder hacer comparativas entre las diferentes mediciones de la plataforma. Bien. Tenemos aplicaciones, por ejemplo, ya hablando del control operacional, me voy a saltar todas estas aplicaciones que tenemos acá. Tenemos la posibilidad de tener un control documental en la plataforma, en donde ustedes van a poder, a través de carpetas, poder almacenar la información dentro de la plataforma y a través de códigos y versiones, la plataforma controlará la documentación de su sistema de gestión. ¿Cómo la controlará? Pues a través de un workflow, ¿vale? Un workflow donde a través de etapas los diferentes responsables van a tener la posibilidad de ir revisando cómo van los documentos, sean nuevos o nuevas versiones del documento, y la plataforma con base a esas aprobaciones pues va a controlar los documentos dentro de la plataforma de manera automática. Aquí tenemos diferentes funcionalidades, las personas van a poder visualizar los documentos en la plataforma sin necesidad de descargarlos a través de permisos, o van a tener la posibilidad de descargarlos si tienen el permiso, colocar marcas de agua, controlar la información de qué personas han visto los documentos, aquí por ejemplo qué personas ha tenido algún contacto con el documento, y de esa manera tenemos aplicaciones también para poder determinar ese tipo de gestiones, ¿verdad? Tenemos aplicaciones como por ejemplo control operacional, en donde ustedes van a tener la posibilidad de poder programar todos los planes de control operacional, programas de gestión, planes de trabajo, todo lo que ustedes tengan definido dentro del sistema de gestión, para que a través de la programación ustedes puedan controlar la ejecución de las actividades de su sistema de gestión. Aquí ustedes van a tener la posibilidad de hacer una programación, la plataforma de manera automática les va a ir mostrando con base a la programación cuál es el avance esperado a la fecha que ustedes ingresen a la plataforma, cuánto de ese avance esperado han hecho realmente y la diferencia entre lo que deberían haber hecho y el avance real para que ustedes tengan el control del indicador de las tareas programadas. Existen dos tipos de tareas establecidas, son las tareas de tipo normal. Las tareas de tipo normal son, por ejemplo, venir a buscar venir a buscar la tarea que tengo asignada y poder hacer un comentario. En ese caso, al momento de realizar el comentario, yo introduzco el comentario de lo que realicé, introduzco una fecha de ejecución, introduzco la evidencia, ¿vale? La evidencia de la ejecución de mi tarea y puedo cambiar el estado ya sea por estados definidos o por porcentaje de avance si ustedes quieren manipularlo de esa manera. Esas son tareas de tipo normal, pero también vamos a tener tareas de tipo inspecciones. Por ejemplo, voy a programar una tarea de inspección y de esa manera vamos a tener aplicaciones que me permiten programar mi tarea. Aquí vamos a ver, por ejemplo, no sé, a ver, este programa de gestión de prevención de riesgo químico, hablando de seguridad y salud. Yo tengo diferentes tareas acá, tengo que hacer inspecciones en las áreas y pensando en que también necesitamos automatizar esas inspecciones, pues yo automáticamente puedo programar la tarea definida y ejecutarla a través de una aplicación que nos permite ejecutar las tareas directamente desde el dispositivo. Permítanme un segundito, voy a compartirles nuevamente mi pantalla, de mi celular me refiero, para que ustedes vean cómo puedo hacer la programación de mi inspección, ¿verdad? Cómo puedo hacer la programación de mi inspección y a partir de esa programación, cómo puedo hacer la ejecución de mis diagnósticos o de mis inspecciones, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una aplicación que me permite precisamente hacer las inspecciones a través de listas de chequeo preconfiguradas en su plataforma. Ustedes van a tener la posibilidad de estar acompañados por nosotros para que aprendan cómo se crean esas listas de chequeo y ustedes van a poder crear tantas como ustedes necesiten. Y a partir de la agenda de actividades vamos a poder ejecutar las diferentes listas de chequeo. En ese sentido, esta es una aplicación que no utiliza o no necesita acceso a Internet, es decir, entendiendo que habrán sitios en donde es difícil el acceso, pues la aplicación funciona sin acceso a Internet, va a poder hacer la ejecución de sus tareas programadas, la plataforma va a guardar los diagnósticos y una vez el dispositivo se vuelva a conectar a una red Wi-Fi o una red de datos móviles, se sincroniza la información y ya todo está almacenado en la plataforma. Aquí entonces yo puedo filtrar cuáles son las tareas que tengo para hoy, cuáles están vencidas, próximos 30 días, próximos 60 días. Voy a colocar aquí, por ejemplo, las vencidas y aquí me aparecen toda la programación de mis tareas de inspección. ¿De dónde proviene esta programación? Del aplicativo de control operacional de donde hemos definido la programación de estas inspecciones. Y aquí simplemente voy a introducir el inicio del checklist.
La aplicación utiliza el GPS del dispositivo y esa ubicación del dispositivo también hace parte del informe que ustedes tienen. ¿Con qué fin? Con el fin de que, por ejemplo, ustedes se encuentran en una sede administrativa y la inspección es por allá lejos en una sede operativa, ustedes pueden controlar, por ejemplo, el sitio donde debería ejecutarse el checklist y saber con la ubicación del dispositivo dónde hizo la persona realmente la inspección y qué tan distante estuvo del sitio de la geolocalización con ubicación precisa donde realizó el checklist, ¿vale? Por eso aquí me pregunta si desea utilizar el GPS de manera, necesaria para poder determinar. Ya todo lo que vemos aquí son campos personalizados que hacen parte del proceso de inspección, ¿vale? Todo esto ya es una lista de chequeo predefinida, pero ustedes tendrán sus propias listas de chequeo. Aquí son los grupos de preguntas y cada una de las preguntas que tengo disponible. Voy a hacer a manera de ejercicio estas tres. Vamos a seleccionar esos tres grupos y vamos a comenzar el diagnóstico. Aquí los diagnósticos pueden enviarse por correo electrónico, ¿vale? A las personas que ustedes necesiten que se envíe, o puede estar definido que no se envíen correos o a unas personas ya definidas que deben recibir los correos siempre el resultado de estos diagnósticos, si así ustedes los desean. Aquí simplemente comenzamos y cada una de las preguntas que tenemos disponibles, pues va a tener la posibilidad de tener las preguntas que ustedes consideren, las opciones de respuesta son personalizables. Por cada uno de estos elementos, pues tenemos la posibilidad de agregar evidencias, sean fotográficas o sean de tipo textual, poder dictar por voz o poder inclusive añadir notas de voz por cada una de las preguntas definidas. Una vez ejecutemos el diagnóstico, ¿vale? Una vez ejecutemos el diagnóstico, cada una de las personas que son necesarias que tengan el proceso de aprobación, por ejemplo, la persona que realiza la inspección, el supervisor del área, por ejemplo, que también necesitamos obtener la firma. Todo esto hará parte del diagnóstico y todos tenemos la posibilidad de poder ejecutar esas listas de chequeo de manera remota. Bien, y una vez ejecutemos esas listas de chequeo, pues automáticamente la tarea que tenemos programada se va a completar y como parte de la evidencia estará el resultado del diagnóstico en un formato PDF para que ustedes tengan el resultado de esa implementación. Bien, también tenemos aplicaciones, por ejemplo, del tipo de, bueno, posterior a eso, los hallazgos que identificamos de las inspecciones, también tenemos una aplicación que recepcionará esos hallazgos para que ustedes hagan el tratamiento correspondiente a esos hallazgos derivados de las inspecciones. Pero vamos a enfocarnos en este caso, lo que nos atañe en este momento, cómo la inteligencia artificial también está presente en las diferentes aplicaciones que tenemos disponibles. Por ejemplo, hablando de incidentes de seguridad y salud en el trabajo, tenemos una aplicación específica para hacer el reporte, análisis, investigación del accidente. Y aquí vuelve a ser protagonista nuestra inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos duele a nosotros como responsables del sistema de gestión? Pienso yo, ¿no? No sé si ustedes compartan mi opinión. Algo que nos cuesta mucho es que los análisis de causas se hagan bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objetivo principal de un análisis de causas? Que donde ocurra esa desviación o donde ocurra ese incidente, el responsable del área o el responsable de ese proceso, pues sea quien haga o apoye el análisis de causas porque él conoce su área donde ocurrió ese evento y sea él el que determine qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que se tiene que hacer para evitar que esa desviación o ese evento vuelva a ocurrir. Y eso a veces cuesta mucho porque a veces los líderes del proceso no tienen conciencia de esto, no les interesa mucho, ¿verdad? O a veces tienen conciencia, pero no tienen la competencia correcta para hacerlo y esos análisis de causa nos quedan mal, no apuntamos a la causa raíz. Y por eso, pensando en eso, aquí en la investigación del evento, ustedes van a poder reportar el evento, van a poder determinar qué pasó, quién fue la persona accidentada, introducir fotografías del evento. Y aquí únicamente a partir de un clic, utilizando análisis con inteligencia artificial, la inteligencia artificial va a leer los datos del reporte, qué pasó, dónde ocurrió, todas las imágenes que ustedes introduzcan y en cuestión de segundos nos va a dar un análisis de causas completo, ¿vale? Nos va a decir, aquí ya está por supuesto realizado, aquí está volviendo a hacer el análisis, vamos a esperar que él termine, pero mientras tanto les muestro los resultados. Va a indicar cuál es la clasificación del tipo de accidente, la tipología, cuál fue la parte del cuerpo afectada, nos va a hacer un análisis de causas utilizando la metodología de causa de árbol o causa de ICAM, nos va a decir cuáles fueron las causas básicas, causas materiales, causas organizacionales, nos va a hacer un análisis por 5 por qué también y nos va a proponer, aquí ya terminó, nos va a proponer los planes de acción con base a la información que ustedes hayan determinado del evento que ocurrió, ¿vale?
Y ustedes pueden utilizar eso como un análisis definitivo o pueden utilizarlo como un análisis complementario y ustedes puedan, con base a esa información, pues complementar con la metodología que ustedes hagan. Aquí, por ejemplo, vamos a seleccionar 5 por qué y tenemos la metodología de 5 por qué para que ustedes hagan un análisis complementario interno o a través de análisis de causas básicas e inmediatas. Aquí vamos a poder determinar los factores del trabajo, los actos inseguros, las condiciones inseguras y poder determinar un análisis mucho más completo o a través de lluvia de ideas, bueno, con la metodología que ustedes tengan y pueden apoyarse en la inteligencia artificial. Lo mismo tenemos definido para una aplicación como mejora continua, en donde para los hallazgos y para las oportunidades de mejora, tenemos también presente la inteligencia artificial para que nos ayude a hacer ese análisis de causas de las desviaciones de mi sistema de gestión. Y fíjense que acá en ese análisis la aplicación o la plataforma va a utilizar la información del reporte, la descripción del hallazgo y también a través de un clic la plataforma me va a leer esa información y aquí me va a hacer una metodología de diagrama de Ishikawa, por ejemplo, donde va a determinar qué pasó en la maquinaria, en la mano de obra, en los materiales, también un análisis de 5 por qué, y por supuesto nos va a proponer las acciones correctivas y los controles adicionales que necesitamos para prevenir la recurrencia. Todo esto a partir de un clic. Y aquí también ustedes pueden utilizar la inteligencia artificial para un análisis complementario y hacer su propio análisis a través de diferentes metodologías. Y aquí vuelvo otra vez, por ejemplo, espina de pescado y poder tener el problema principal, cada una de las causas de medida, método, control y poder hacer un análisis complementario o por 5 porqués o por lluvia de ideas, por la metodología que ustedes definan que se deba realizar. Bien, ahora, todas las aplicaciones, por supuesto, nos ayudan a hacer la gestión, por supuesto, ¿no? Nos pueden hacer el control de la gestión, pero necesitamos una aplicación que nos permita consolidar la información y me permita tomar decisiones de cómo está el desempeño del sistema de gestión. Si bien tenemos aplicaciones como indicadores que nos permiten hacer ese seguimiento y los indicadores pueden ser automáticos, es decir, con base a la información que tiene la plataforma, los indicadores se calculan de manera automática. Tenemos una aplicación como Business Intelligence, que es una aplicación mucho más gerencial, mucha más demostrativa de los resultados del sistema de gestión. Y aquí la plataforma tiene disponibles las diferentes gráficas que ustedes les va a poder ayudar a tomar decisiones de cómo se encuentra su sistema de gestión. Permítanme un momento que inicie la aplicación y ya les muestro las diferentes gráficas y análisis que tenemos. Aquí, por ejemplo, recuerden que tenemos una aplicación para la gestión de auditorías y aquí vamos a ver la información de cómo se encuentran las auditorías de mi sistema de gestión. Todo eso con base a qué? Con la información que se encuentra en el aplicativo Auditorías. De manera automática la plataforma va a graficar la información. Aquí vamos a poder tener diferentes filtros. Por ejemplo, quiero filtrar por año o por mes específico o por una fase de la gestión en la que se encuentran las auditorías, si están aprobadas o no, el estado de los programas de auditoría. Y aquí poder tener gráficas que son dinámicas para poder, por ejemplo, saber cuántas auditorías tengo programadas, cuántos programas están cerrados, cuántos están abiertos, planes de auditoría cerrados y abiertos, poder determinar qué porcentaje, por ejemplo, cada una de estas gráficas, pues puedo ampliar la información e inclusive puedo exportar la información en un Excel si queremos, por ejemplo, complementar la información de los datos que se están graficando. Cada una de las gráficas funciona como filtro adicional para poder manipular la información del Business Intelligence de la información que quiero analizar. Aquí, por ejemplo, cuántos hallazgos se han determinado auditoría, cómo se encuentran esos hallazgos, cuántos están abiertos, cuántos cerrados. Si yo quiero ya específicamente ver uno de los programas, por ejemplo, a los que estamos aquí refiriendo dentro del análisis, yo le puedo dar clic aquí al programa de auditoría que me está graficando los datos y poder hacer un análisis específico de cada registro, cuál es el que me está graficando, por ejemplo, cuáles son los planes de auditoría. Tenemos también gráficas de Business Intelligence, como por ejemplo, cuántos hallazgos tengo cerrados, cuántos abiertos, cuánto en promedio se están demorando, esto es un dato para mí valioso, cuántos se están en promedio demorando para cerrar los planes de acción, cuántas acciones correctivas tengo, cuántas provienen de auditoría, de revisión de indicadores, de incidentes del sistema de gestión, qué cantidad y qué porcentaje por origen. Y ya aquí podemos determinar, por ejemplo, un hallazgo específico de que proviene de no conformidades y poder hacer un análisis específico de lo que está pasando en el sistema de gestión. Gráficas, por ejemplo, como el análisis de riesgos adicional a las gráficas que miramos al inicio.
Gráficas que me permiten determinar, por ejemplo, comparativas entre el riesgo inherente y riesgo residual. Poder determinar, por ejemplo, qué controles son detectivos, preventivos, ir haciendo un análisis específico de cada uno de los riesgos. Gráficas como, por ejemplo, que nos van a ayudar a hacer análisis más específicos de los incidentes, hablando de seguridad y salud. ¿Cuántos incidentes tengo? ¿Cuánto me estoy demorando para el cierre de los incidentes? ¿Cuántos accidentes ya están investigados? ¿Cuántas acciones tengo pendientes, abiertas? ¿Qué porcentaje de los accidentes están cerrados? Investigados? ¿Qué porcentaje de los planes de acción están cerrados? ¿En qué porcentaje de los accidentes se encuentran en las diferentes etapas del proceso? ¿Cuáles de ellos son, por ejemplo, por tipo de lesión? ¿Cuáles son fractura, torcedura? Todo esto proviene automáticamente del aplicativo. Aquí, por ejemplo, ¿cuáles son las partes del cuerpo afectadas? ¿Cuántos accidentes he tenido por abdomen? ¿Cuántos por miembros inferiores? ¿Cuánto por cabeza, por ejemplo? Aquí también tenemos la posibilidad de ver el porcentaje por cada una de las partes del cuerpo. Bueno, diferente información que les ayuda a ustedes a analizar. Por las PQRs, también información de las PQRs tenemos disponible dentro del análisis del Business Intelligence. El planes de acción del sistema de gestión tenemos disponible desde, pues todas las aplicaciones tienen la posibilidad de generar planes de acción y aquí tenemos un consolidado de todas las aplicaciones que pueden generar planes de acción dentro de la plataforma y poder hacer un control específico desde acá. Por ejemplo, esta persona porque tiene tantos planes de acción, venga, miramos qué es lo que tiene pendiente. Ha ejecutado el 50% y tiene todavía 50% abierto. ¿Qué porcentaje de tareas han cerrado al tiempo? ¿Cuánto en promedio ha cerrado de acciones diariamente? ¿Cuánto en promedio en día se ha demorado cerrando las tareas? Y de esa manera, pues ustedes tienen diferentes gráficas que les permiten hacer un seguimiento específico de cómo va el sistema de gestión. Bien, bien, perfecto. Aquí, pues hasta aquí, digamos, por temas de tiempo, por supuesto, pues sería como una primera entrada a lo que tenemos disponible dentro del sistema de gestión. Fíjense que estamos pensando desde el momento uno hasta el momento final del análisis del sistema de gestión para que ustedes tengan en una sola plataforma la posibilidad de ver análisis específicos. Bien, entonces hasta aquí, Natalia, sería mi presentación. Muchísimas gracias a las personas que nos están acompañando. Espero que pues haya sido, por supuesto, yo quisiera mostrarles todas las aplicaciones que tenemos al alcance, pero si están interesados en contactarnos, pues estamos atentos a que nos puedan contactar. Mucho gusto a todos. Yo les voy a comentar cómo nos ha ido a nosotros como caso de éxito en la digitalización de procesos de nuestra empresa Smart Bamboo. Nosotros, primero que nada, les voy a platicar un poco de quiénes somos. Somos una empresa que ofrecemos un confort único y diferente a nuestros clientes a través de tecnología, innovación y excelencia ejemplar con servicio al cliente de productos de bambú, entre otros productos innovadores. Ahorita van a conocer algunos. Nuestra visión, precisamente ahorita la estamos compartiendo, estamos en estos días en un seminario de gerentes de ventas a nivel nacional aquí en México y estamos compartiendo esta visión que es revolucionar la forma en que las personas piensan sobre el sueño y su impacto en sus vidas. A nosotros nos impulsa la creencia de que la calidad del sueño es crucial para llevar una vida saludable, productiva y satisfactoria y nos esforzamos por enseñar a las personas y asesorarlas sobre todo también para que prioricen su calidad del sueño y transformen su vida diaria a través de los productos que nosotros comercializamos, que son sábanas, colchones de bambú, tenemos también sillones de masaje, entonces todo esto pues mejora muchísimo la calidad del sueño, las almohadas que manejamos también de fibra de bambú también. Y nuestros valores son la gente primero, excelencia, diferenciación e integridad. Y en ese sentido, nosotros en nuestro valor de la excelencia y la diferenciación queremos hacer cosas diferentes precisamente para llevar a cabo nuestros procesos. Estamos en constante movimiento, somos una empresa que este año está creciendo muchísimo y por eso es que decidimos que ya no debíamos hacer todo manualmente. Entonces, al ser la excelencia, la innovación y la diferenciación parte de nuestros valores, siempre tenemos el objetivo de vivirlos. Y nuestra empresa, al estar en este crecimiento exponencial, consideramos que el enfoque de procesos y la calidad del servicio son claves. Queremos estar certificados en ISO 9001-2015 este mismo año o a empezar el proceso este mismo año y certificarnos el próximo y estamos seguros que Kantan nos va a ayudar a esto, a estar más organizados. Incluso algunos procesos que nosotros creíamos que ya se llevaban adecuadamente de forma manual, hemos visto que al estar implementando la plataforma Kantan estábamos en pañales, o sea, de 0 a 5 estábamos en un 1 y eso nos ha ayudado
principalmente porque desde el inicio establecimos una meta. Sería lo que yo les recomendaría a ustedes al momento de contratar Kantan, establezcan su meta de qué es lo que quieren lograr. Nosotros, por ejemplo, dijimos, ok, lo que ya tenemos controlado actualmente, por ese módulo vamos a iniciar, porque Kantan es tan completo que debes estudiar apropiadamente los módulos que contiene para poder hacerlos correctamente. Entonces, primero sería mi consejo establecer una meta, no querer comerse todo el pastel de una, sino ir organizadamente. Después establecer prioridades y lo que les brinda mayor valor, qué es lo que nosotros establecimos como prioridad, dejar de hacer el proceso de control documental manualmente. Eso es lo primero porque eso nos da paso a que podamos hacer otras cosas. Yo no nada más llevo el sistema de gestión de calidad, llevo también los programas de Mystery Shopper en nuestras sucursales, llevo también la organización de los eventos de capacitación anuales, o sea, varias cosas que también necesitan llevar cierta organización, y el estar haciendo todo el proceso de control documental manualmente todavía es mucho más tiempo. Entonces, eso definimos que nos brindaba mayor valor y por ahí iniciamos. Entonces, al identificar esto que ya teníamos y dominamos manualmente, nuestra transición ha sido más rápida. Hemos involucrado a todo el personal. Afortunadamente, nuestro personal ya tiene un lenguaje de enfoque en procesos. Ellos llegan a mi lugar de ahí de la oficina y me llegan ya con el borrador que hice este procedimiento y le hice esta política, ayúdame a darle forma y ya rápido lo podemos sacar adelante. También hemos hecho las cosas ágiles, diferencias que yo he notado al estar implementando esta herramienta en esta empresa Smart Bamboo contra otras en las que había trabajado, es que en Smart Bamboo no somos nada burocráticos. Todo, si queremos sacar una política hoy y se nos ocurre hoy mismo la sacamos. Nadie pone trabas para que no se hagan las cosas. Entonces, eso también sería otro consejo, sean muy ágiles, no se envuelvan en burocracia solamente para que el proceso quede lo más perfecto posible, mejor lancen una primera versión y ya conforme vaya funcionando van actualizando. También pensamos en procesos innovadores integrales, aunque lo hagamos rápido, involucramos a todos para que puedan ser integrales las propuestas y los procedimientos que nosotros vayamos emitiendo. ¿Y hacia dónde vamos? Y si bien iniciamos por el control documental, ya hemos empezado a explorar otras de las herramientas, precisamente porque pues estamos en constante capacitación en nuestro equipo y queremos que todos los procesos que llevan ahorita manuales, incluso hasta las minutas o actas de reunión, ya las queremos empezar a llevar aquí, el análisis y control de proveedores, la evaluación de los proveedores. Entonces queremos digitalizar todos los procesos, iniciando por esto, y los próximos pasos, además de esta evaluación de proveedores, van a ser nuestro registro de acciones correctivas, que vemos que también nos va a agregar muchísimo valor, y también todo tipo de solicitudes que se tenga que hacer por este tipo de herramienta, los riesgos, etcétera, para lograr nuestra certificación. Por mi parte sería todo, les agradezco mucho su tiempo y espero que mi presentación les haya aportado bastante en que puedan implementar la digitalización en sus procesos. Muchas gracias.